Estoy ahora mismo en la región del Cáucaso Central. De hecho, se pueden ver ahí al fondo esas montañas nevadas. Además, estamos en pleno invierno. Y vine aquí, me encuentro en una localidad al norte de Tbilisi, la capital de Georgia, que se llama Mizheta, porque hay una historia fascinante que vincula a este lugar, la localidad de Mizheta, que fue durante muchos siglos la capital del reino de Georgia, hasta que pasó a ser Tbilisi, con la ciudad de Jerusalén. Hay un vínculo entre este lugar y la tierra de Israel. Y aquí vamos a descubrir cuál es. Vamos precisamente a ver lo que hay detrás de estas murallas que vemos aquí. Esa construcción, esa iglesia, es donde se encuentra la historia de la que quiero hablarles. Se llama la Catedral de Svetitzhoveli. Y ahí hay una reliquia súper importante vinculada a Jesús de Nazaret. Vamos a descubrirlo. Cuentan las crónicas georgianas, cuenta la tradición, que en el siglo I, un judío de Mizheta, de este lugar en donde me encuentro ahora mismo, viaja a Jerusalén en el año 30 y es testigo nada más y nada menos que de la crucifixión de Jesús. Ese judío logra obtener la túnica de Jesús de manos de los romanos. Recordemos que según el Evangelio, a Jesús le quitan su túnica para humillarlo y la sortean entre los soldados romanos. Un soldado romano se la queda y este judío de Mizheta, llamado Elios o Eliau, según su nombre en hebreo, logra adquirir esa túnica y la trae de regreso a Mizheta. Se la trae desde Jerusalén hasta este lugar. Elios llega a este lugar, a Mizheta, que como digo, en aquella época era la capital del reino de Georgia, y se encuentra con su hermana, llamada Sidonia. Sidonia agarra y abraza la túnica de Jesús, y cuentan las crónicas medievales georgianas que, según la tradición, en ese momento siente tanta pena, siente tanta lástima por la muerte de Jesús, que muere en ese mismo instante, muere abrazando la túnica de Jesús. Y es por eso que cuando la entierran junto a la túnica de Jesús, la entierran abrazando la túnica de Jesús. Y en el lugar en donde entierran a Sidonia, crece, según la tradición, según esta leyenda, un cedro del Líbano. Aquí podemos ver ya dos vínculos entre Mizheta y la ciudad de Jerusalén. El primer vínculo es evidente, es el que ya dijimos, y es que Elios, un judío de aquí de Mizheta, viaja a Jerusalén y desde Jerusalén se trae a este lugar la túnica de Jesús. Pero el segundo vínculo también es muy interesante, y es que, del mismo modo que pasa en Jerusalén, que es que el cristianismo nace desde dentro del judaísmo, aquí en Mizheta, los primeros que van a abrazar el cristianismo, los primeros que van a abrazar la fe en que Jesús es el Mesías, también van a ser judíos, porque por supuesto que según esta tradición de las crónicas georgianas medievales, tanto Elios como su hermana Sidonia se convierten en ese grupo de personas que a partir de ese momento van a creer en Jesús de Nazaret. Quizás todavía no se llamaban cristianos, eso es algo que va a aparecer un poco más adelante, pero ya tenemos a personas dentro del pueblo judío que creen en Jesús. Así como en Jerusalén, en paralelo, en la misma época, también hay un grupo de personas que creen en Jesús, que en ese caso son los apóstoles, los discípulos de Jesús, y en este caso es Elios, Sidonia y los miembros de su familia. En la actualidad, según la tradición y según la crónica georgiana que acabo de narrar, esta iglesia, esta catedral, es la catedral en cuyo interior se encuentra la tumba de Sidonia y también esa reliquia de Jesús del siglo I, porque 3 siglos después, a principios del siglo IV, Georgia va a pasar por un proceso de cristianización. La nación georgiana se va a convertir al cristianismo y en este lugar van a erigir esta iglesia que se va a convertir en la catedral de Svetitzhoveli, que podemos ver en la actualidad.
Cuenta la historia que, según la tradición, a principios del siglo IV viene a Mizheta una predicadora cristiana llamada Nino, que luego se convierte en Santa Nino o Santa Nino o Santa Nina, que algunas tradiciones incluso dicen que era sobrina de San Jordi, sobrina de San Jorge, y ella viene a Georgia a predicar el cristianismo. Y viene a Mizheta y descubre esta historia que yo acabo de narrar, la historia de la túnica de Jesús, la historia de Helios y de Sidonia, que es enterrada abrazando la túnica de Jesús, y con el cedro del Líbano que crece sobre la tumba de Jesús, ella decide construir una iglesia. De la madera del cedro del Líbano hace 7 pilares, 6 pilares los coloca en la iglesia, y cuenta la leyenda que el 7º empieza a flotar en el aire, como si fuese un pilar que cobra vida, y que cuando ella reza, ese pilar vuelve a la tierra. Ese pilar viviente va a ser el símbolo de esta catedral, y de hecho, Svetitskhoveli significa en georgiano pilar viviente. Y hasta el día de hoy este lugar se llama así, porque la iglesia original, no esta, que es del siglo XI, del periodo medieval, que es de piedra, la original, la que construye Santa Nino, era una iglesia de madera construida con la madera del cedro del Líbano que había crecido en la tumba de Sidonia, esa judía del siglo I que muere abrazando la túnica de Jesús. Y esa cruz que podemos ver ahí, que es un poco diferente, que tiene un poco los brazos hacia abajo, es la conocida cruz de Santa Nino. Ese es su símbolo. Y ella se convierte en una persona, en una figura muy importante para la historia de Georgia, porque es la que introduce oficialmente el cristianismo dentro de esta nación, y que de hecho la nación se va a convertir al cristianismo. Estamos hablando de una de las primeras naciones que, como nación, junto con la nación armenia, vecinos de Georgia, aquí al sur, que se convierten al cristianismo. Principios del siglo IV. Miren ahí la bandera de Georgia, es una bandera en donde hay 5 cruces, una cruz en el centro y 4 cruces a cada lado. Y esa cruz, es una curiosidad que a mí me llama mucho la atención, es la misma cruz que está en el escudo del Barça. ¿Por qué es la misma cruz que la que hay en el escudo del Barça? Porque el escudo del Barça utiliza el escudo de la ciudad de Barcelona. Y así como San Jorge es el patrón de Georgia, San Jordi, que es como se dice Jorge en catalán, es el patrón de Cataluña, y esa es la cruz de San Jordi, esa es la cruz de San Jorge, y por eso utilizan la misma cruz. Santa Nino convierte a la realeza, y junto con la realeza, aquí en Mizheta, se convierte gran parte de la población. Cuenta esta misma tradición, cuenta esta misma leyenda que explica los inicios de la evangelización aquí en Georgia, que un líder judío muy importante llamado Eviatar también se convierte al cristianismo, y que además 50 familias judías también se convierten al cristianismo. La gran mayoría de los judíos de Mizheta no se convierten al cristianismo en el siglo IV, pero un líder judío, Eviatar, y 50 familias judías, sí. Cuenta la tradición, según estas crónicas georgianas medievales, que esas 50 familias eran descendientes, nada más y nada menos que de Barrabás, que según la historia del Evangelio es quien queda libre en lugar de Jesús de Nazaret. Según esta tradición, según esta leyenda, en el año 70, después de la caída de Jerusalén en la guerra entre judíos y Roma, en donde Tito destruye y quema el templo de Jerusalén, los descendientes de Barrabás se van de Jerusalén y llegan aquí, a Mizheta, y aquí se asientan. Y es por eso que 3 siglos después sus descendientes están aquí, y según esta tradición, Santa Nino logra que se conviertan al cristianismo. A partir de ese momento y hasta hoy, este lugar va a ser cristiano. Hoy en día, Georgia es una nación cristiana de la rama ortodoxa autocéfala georgiana, es decir, es una de las iglesias autocéfalas del cristianismo ortodoxo y es la religión principal de Georgia. De esta historia podemos extraer también un dato muy importante, y es que cuando hablamos de los inicios del cristianismo aquí en Georgia, gran parte de los responsables de que el cristianismo se haya expandido
son los judíos. Primero porque, como vimos en la leyenda, Helios y Sidonia conectan a esta región con Jerusalén y con la túnica de Jesús del año 30 del siglo I. Y segundo, porque Santa Nino, cuando viene a predicar, primero predica dentro de la comunidad judía. Esto era una constante en los predicadores de los inicios del cristianismo, que primero intentaban convencer a los judíos. A veces tenían éxito y a veces no. Y otro dato importante es que incluso antes de la llegada del cristianismo a Georgia, aquí ya había una comunidad judía que estaba bastante asentada.